situaciones en la vida donde la gente, a lo mejor tú concuerdas conmigo, donde la gente se hace preguntas acerca de situaciones que suceden en sus vidas, que al parecer muchas de ellas, no todas por supuesto, suceden sin explicación alguna, ¿correcto? Hay situaciones que a veces nos llegan de repente que no nos las esperamos, cuando sentimos que tenemos todo bajo control. Cuando lo último que estamos pensando en estos momentos es en la llegada de un percance o de un conflicto en nuestras vidas. Nadie lo espera. Es más, nadie lo desea. ¿Verdad? Nadie desea que seamos movidos de nuestro lugar de confort y de la quietud de nuestros días. Todos deseamos y anhelamos que las cosas fluyan y que fluyan bien y a nuestro favor. Y aún estando en Cristo, muchas veces pensamos o esperamos que también debe de ser así. Ahora estoy en Cristo, ahora ya no hay problemas. Ahora Él ya pagó. Ahora Él me cuida, ahora Él ve por mí. ¿Por qué sufrir? ¿O no? Es verdad, mucha gente piensa así. Y viven la fe de esta manera. Bueno, no es porque en la ciudad de Roma un grupo de cristianos pensaban igual, pero a ellos les sucedió algo bien parecido, pero sí por una razón. ¿Y saben cuál fue esa razón? La fe de ellos. Ellos quizás desearían haber vivido vidas de quietud como de las que estoy hablando, como de las que estoy hablando en esta mañana. No problemas, todo bien padre, no bien chévere, como dicen. Pero ellos tenían una fe que defender. Y aún en la ciudad de Roma, una ciudad prominente, para un grupo de cristianos fieles a Dios, pregonando una fe verdadera, aún para ellos llegábamos malos días también. ¿Por qué razón? Porque ellos, por causa de esa fe precisamente, estaban sufriendo en carne propia toda clase de persecuciones por mano del emperador Nerón, que como muchos saben, él se había levantado contra los cristianos ahí en la ciudad de Roma, usándolos, por cierto, como chivos expiatorios. Por lo tanto, esos días de quietud, de armonía, de paz, de felicidad, debido a todo esto, escaseaba en la vida de estos creyentes. Y es precisamente cuando nosotros vemos a Pablo con actitud segura y determinada, intentando fortalecer a sus hermanos en Roma. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? En el contexto de las palabras que leímos del versículo 28 al 31, Pablo habla de una gloria futura. En todo el contexto del versículo del capítulo 8, Pablo se dedica a hablarles a los cristianos perseguidos en Roma acerca de esto. Hay una gloria futura para ustedes. Ustedes son de Dios. Y aunque ahora pareciera ser que el sufrimiento abunda entre ustedes debido a la persecución y la pérdida de familiares, la pérdida de propiedades y de todas estas cosas, de cónyuges, de hijos, acuérdense, hay una herencia eterna para ustedes, de la cual no deben de mover sus ojos, no deben de quitar su mirada. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo en esta mañana a nosotros, a ti y a mí, hay una herencia eterna para ti. Hay una esperanza mayor. Esto no es todo. Mira, hermano, si tú vives la vida, y yo sé que mucha gente va a ver este video también,
Si tú bebes la vida en este mundo como que esto es todo lo que tienes, o todo lo que vas a vivir y todo lo que puedes esperar, entonces no has logrado ver todo el cuadro completo dentro de tu fe. Si tú crees que cuando tú te mueras va a acabar todo en tu vida, vas a poder descansar en paz, como van a poner ahí en tu tumba el día que te mueras, eso es solo superficial. ¿Sí? Necesitamos ver nosotros más allá. Esta vida no lo es todo. Si eres de Cristo, hay un futuro mucho mejor y más abundante para ti. Amén. Hermano, esta vida en cualquier momento se nos va. No, yo apenas tengo 20 años, estoy joven. Jóvenes más que tú han muerto. ¿Sí? En la flor de la edad. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? Esta vida se va a acabar. Pero como cristianos nosotros sabemos que hay algo que Cristo Jesús compró por nosotros. Y que en este momento solamente estamos aguardando por esa gloria venidera de la cual el apóstol Pablo en el contexto, habla en el contexto del versículo 18, no tienes que buscarlo, pero yo te lo voy a leer, dice versículo 18. Pues tengo por cierto, Pablo le dice a estos romanos, a estos cristianos ahí en Roma, tengo por cierto que las aflicciones, ¿quién tiene aflicciones en esta vida? A ver, levante su mano. Hermano, yo hasta, si puedo levantar los pies, los levanto, pero me caigo. Pero todos, ¿sí? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjense bien lo que Pablo dice, no son comparables, o sea, no se comparan en nada. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros, o sea, en ti y en mí, se ha de manifestar, ha de manifestarse en aquel día. ¿Te das cuenta? Esta vida, hermano, no es todo, así que no pongas toda tu esperanza en esta vida porque va a acabar. ¿Qué te espera después de esta vida? Es ahí donde el apóstol Pablo, con insistencia, intenta fortalecer a estos hermanos. Ellos sabían que en cualquier momento iban a morir, porque la Biblia dice, la historia bíblica narra que durante esta persecución en Roma, muchos creyentes murieron. Familias enteras, padres, hijos, esposas, muchos murieron a causa de esta persecución. Ellos sabían que en cualquier momento ellos también les iba a tocar. Ellos sabían que estando frente a Pablo, escuchando estas palabras de ánimo, ellos sabían y estaban conscientes de que quizás en la próxima hora ya les tocó a ellos. Por eso es la urgencia del apóstol, recordarles la inminente semejanza a Cristo, la cual es la gloria eterna del creyente. Y cuando digo la inminente semejanza, significa la muy próxima, la casi nada, la que ya casi está aquí. En un abrir y cerrar la puerta entra, llegó. La inminencia de los tiempos que ya están por cumplirse, donde la gloria eterna para los creyentes va a ser manifestada, así como lo dice el versículo 23 en su contexto. Solamente anótenlo. Y a través de una exhortación como esta, semejante, Pablo, por cierto, en otros libros le hace la misma exhortación a la iglesia de Filipos en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21. Hermano, esta es la labor y es la función de todo ministro de Dios, anunciarle al pueblo de Dios todas las verdades, así como también las promesas futuras de parte de Dios para los creyentes. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Amén. Para que no desistan, para que no se den por vencidos. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipenses
En otro intento de levantar la fe de estos hombres, dice, mas nuestra ciudadanía está en los Estados Unidos. Así dice. No, como muchos anhelan, vanamente. Tenemos una ciudadanía más grande nosotros, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es ese cuerpo? Donde estamos tú y yo. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de Cristo. Para que seamos igual a Él, a su semejanza en aquel día, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Amén. Hermano, a pesar de las luchas, el apóstol quería que estos hombres en Roma recordaran que como escogidos de Dios, ellos no estaban siendo olvidados por Dios. Y que dentro de su providencia, Dios de antemano estaba orquestando cada acontecimiento de sus vidas. O sea, que Dios no estaba ajeno a lo que ellos estaban sufriendo. Pablo quería que ellos supieran, hermanos, Dios está en control. Ustedes no se sientan que Dios ya los olvidó. Dios está en control. Dentro de esa providencia Él está trabajando en tus circunstancias, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas también. Él está orquestando las circunstancias que suceden en tu vida a través del sufrimiento, a través de la tentación y también a través del pecado. Amén. Y esto con miras a concedernos a ti y a mí un beneficio, no temporal, sino eterno, allá en los cielos. ¿Verdad? Deuteronomio 8, 15 y 16. Vamos a leer qué nos dice Moisés. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién se ha sentido o se ha visto por momentos caminando así en medio de un desierto solo, vacío, donde estás solo, lleno, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua? ¿Sí? Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Para los judíos, para el pueblo de Dios que caminó por el desierto. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer, o sea, para después hacerte un bien. Por eso Pablo dice en el contexto versículo 28, y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Mira, cuando alguien te presente un evangelio donde te digan que Dios es puro amor y que Él desea bendecirte y solamente bendecirte, y que no debes de sufrir ya, ni siquiera debes de enfermarte ya, no debes de padecer ninguna clase de necesidades porque Él te las va a suplir todas. Sí, es verdad, pero te están dando una verdad a medias. No les creas, no les creas. El que de verdad quiera caminar piadosamente con Cristo Jesús, de alguna manera u otra, su fe va a ser desafiada constantemente, pero con el fin, como dice Moisés en Deuteronomio, con el fin de hacernos un bien. Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas con el fin, sin dejar de orquestarlas, por supuesto, a nuestro beneficio para hacernos un bien. ¿Saben por qué razón?
todo el pueblo de Israel que salió de Egipto a la tierra prometida, no todos llegaron. No todos llegaron. Lo que sucede es que Dios, lo que hizo con el pueblo de Israel fue purificar a su pueblo en el desierto. Lo que hace Dios es esto: Dios purifica a su pueblo, a los que son de Él. Dios los purifica antes de sacarlos de este mundo. Es lo que va a hacer Dios. Nos va a purificar a ti y a mí antes de salir de este mundo. Aquellos quienes padecen en carne propia estando en Cristo, es porque van en dirección al lugar que Cristo compró por ellos, o sea, por nosotros. Si tú estás padeciendo en tu propia carne por causa de estar en Cristo, es porque te diriges al lugar que Cristo de antemano ya compró para ti. Pero primero tienes que ser purificado. ¿Amén? Eso enseña la palabra. Habla del versículo 8, habla de un llamado, ¿se dan cuenta? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que tenemos que entender tú y yo es que este es un llamado que viene de arriba. Hermano, este llamado no te lo hago yo. ¿Sí? Muchos creen que es el pastor que te quiere ver aquí todos los domingos. Deseo verte, pero a veces no. Este llamado no te lo hago yo. Es un llamado que Dios te ha hecho, que viene de arriba. O sea, tú vienes a la iglesia respondiendo a ese llamado. Porque si yo me paro de cabeza intentando convencerte que vengas a la iglesia, no vienes, ¿sí o no? No vienes. Pero si Dios te trae, tú no puedes evitar venir. Porque es Dios el que te trae. Este llamado, hermano, del cual Pablo habla, y a los que son llamados, dice, no invitados. Porque yo puedo cumplir años hoy, invitar a mucha gente y llenar mi casa de invitados, pero para el próximo cumpleaños, si no invito a nadie, nadie viene. ¿Verdad? Ese es un llamado, no una invitación, un llamado de Dios. Amén. Pablo habla de un llamado que viene de arriba, de alguien, hermano, que pagó en su totalidad por tu vida. O sea, alguien, hermano, alguien, aunque tú no lo creas, alguien ya pagó por tu vida. Pero pensé que era mi vida, sí era tu vida, pero ya estaba condenada tu vida. Y Él pagó por tu vida. Y como Él pagó por tu vida, Él se ha comprometido a sustentar tu vida dentro de este llamado hasta el día de su cumplimiento. O sea, Él te llamó, Él pagó para que tú llegaras y Él ha prometido sustentarte mientras estés cumpliendo ese llamado hasta el día de su cumplimiento, hasta el día de lo que hablaba Pablo a la iglesia de Filipos. Isaías 43:1, el profeta Isaías, guiado por Dios, dice lo siguiente: ahora, fíjense bien, así dice Jehová, creador tuyo. Creador. ¿Quién es tu creador? Dios me creó. Yo por eso estoy aquí, porque Dios me creó. Oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. ¿Te das cuenta? No somos ni de nosotros. Somos de Dios. ¿Sí? Tu vida le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Le pertenece a Dios. Si eres de Dios, por supuesto.
Por esta razón, una persona que es llamada por Dios a esta salvación, hermano, no debe de ninguna manera alarmarse o sorprenderse cuando la persecución llegue a su vida, porque como es una persona que ha sido llamada por Dios, debe de recordar siempre que Dios va a estar siempre al control de todas las cosas. Siempre. Vendrán pruebas, vendrá persecución, vendrá. Cuando hablo de esto, ¿me entienden los términos? Vendrán críticas, vendrá gente a hablar mal de ti, vendrá gente que por ser cristiano te van a rechazar, te van a dejar de hablar. Vendrán de muchas fuentes, muchas cosas a tu vida con el fin de afligirte y desanimarte para que no sigas. Esa es la persecución de la cual la Biblia habla para los cristianos. No es que te van a perseguir, si yo te persigo a lo mejor te alcanzo allá afuera, ¿no? O a lo mejor si te digo, corre detrás de mí, mi hermano, a los 10 pasos me alcanzaste ya. No, no estamos hablando de esa clase de persecución. Estamos hablando de una persecución que el mismo infierno, Satanás, a través de personas y de circunstancias, van a usar para desanimarte, para que no llegues a tu destino. ¿Amén? Para que tu fe se debilite, para que quites tu mirada de Cristo y la pongas en tus circunstancias. Amén. Esa es la persecución de la cual la Biblia habla para los creyentes. Por esa razón, cuando esta llegue, no te alarmes, porque 1 de Pedro 4:12, el apóstol Pedro nos lo dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan. Pero si soy cristiano, voy a la iglesia, ya no peco, me porto bien, ya no hago el mal a nadie, ¿por qué me pasa todo esto? No te sorprendas. Ya te expliqué por qué razón. No merezco, muchos cristianos dicen, no merezco que me pase lo que me está pasando porque soy fiel a Dios. Bueno, dentro de ese entendimiento dicen que son fieles a Dios, pero no consiste en eso. ¿Por qué? Simplemente porque eres un llamado por Dios. Amén. Y porque el enemigo, Satanás, mientras estés con vida en esta tierra, va a hacer todos los intentos por retenerte, por no dejarte ir, por desanimarte, porque ese es su trabajo. Pero debes de recordar esto: Dios está en control siempre. No te sorprendas, dice Pedro, no te sorprendas de lo que viene. Esto no depende de si te portas bien o mal, depende de que seas fiel a Dios en medio de la prueba. Dios no prometió que no nos daría pruebas. Lo que Él prometió es estar con nosotros en medio de ellas. Eso es lo que Él prometió para ti. Amén. Vamos a recordar siempre con esto que Dios va a usar las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor para recordarnos su fidelidad. Sí, hermano, no todo es sufrimiento. A veces hay cosas buenas que nos pasan. Cosas buenas vienen para ti. Es un equilibrio. No todo es persecución con Dios. Hay cosas buenas que Dios va a permitir que te sucedan, y esas son para que tú te acuerdes de su fidelidad, cuán fiel es Dios. Pero también acuérdate de esto: Él va a permitir cosas malas para corregirnos y para llevarnos por diferentes caminos a los que tú y yo llevábamos. Por eso Él va a permitir lo malo, para corregirte a ti y para corregirme a mí. Porque antes pensábamos que íbamos bien, ¿sí o no? Antes vivíamos, no, yo voy bien, yo no le hago daño a nadie, voy por camino seguro, mientras no me meta con nadie, nadie se mete conmigo. Inclusive hay mucha gente que me ama, que me aprecia. ¿Por qué debo de esperar el mal? Y así vive mucha gente hoy en día.
Fíjate lo que dice Proverbios 14:12 en cuanto a esta mentira, porque es una mentira esto. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, por allí vas tú. Pero ¿qué dice Salomón? Pero su fin es camino de muerte. Los pecadores, los impíos, los no salvos allá afuera creen que van bien. Creen que por donde van les va a ir bien. Creen que pueden vivir lejos de Dios y aún triunfar en esta vida o lograr ser felices. Pero están engañados. A ellos, a no ser que se arrepientan y se vuelvan a Dios de todo su corazón, les espera la muerte. Sí, pero todos vamos a morir algún día, aunque hagamos el bien, pero el destino es otro. Hay caminos que a ti y a mí nos van a llevar a la eternidad con Cristo, que es mucho mejor. Pero hay caminos que al hombre por su deseo de vivir su propia vida lo van a llevar a la muerte y la muerte eterna. Eso es de lo que la Biblia habla como advertencia para todas estas personas. Ahora, si leemos tú y yo en el versículo 29, ya voy casi avanzando con el mensaje. En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, Pablo dice, también los predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? A los que Él escogió. Para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que Cristo se convierta en tu hermano mayor. Los que tienen hermanos aquí en esta vida, tienen familia, hay un hermano mayor en casa, ¿no? Quizás tú eres el hermano mayor. No, yo tengo otros dos mayores que yo. Bueno, no, ya se fue, perdón. Pero tengo uno mayor. Pero él es de aquí. Pero Cristo, cuando yo descubro que he sido llamado por Dios a esta salvación y Dios me salva, entonces Cristo se convierte en mi hermano mayor. Y como mi hermano mayor, Él, no digo debe, porque Él ya lo ha hecho y lo sigue haciendo, Él me ha puesto el ejemplo. Por lo general, los hermanos menores siempre siguen el ejemplo del hermano mayor, ¿sí o no es cierto? No es una regla, pero hay hijos que nacen con maldad y eso no lo podemos evitar. Pero ahora Cristo es mi hermano mayor. Y ese es el plan de Dios. Amén. Llamarte, después de este llamado que Él te ha hecho, que tú te esfuerces en conocer más a Dios, más a Cristo. Y trates de imitarlo cada vez más. No imites a los artistas o los personajes de este mundo. No los imites a ellos. No imites al compañero de trabajo. No imites al familiar. No imites a nadie. Imita a Cristo. Porque ese es el plan de Dios para ti. Que lo imites a Él en todo. Porque el ejemplo nos ha dado. Amén. Recuerda esto, hermano. Dios ya nos conocía a ti y a mí. Y no solamente ya nos conocía, Él ya nos había escogido. Y nos había escogido con un plan. Amén. En un plan divino. Un plan que aparte de llevarnos a la salvación, era y es y seguirá siendo que cada vez nos parezcamos tú y yo más a Cristo. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para eso fuisteis llamados. Hermano, lo dice la Escritura. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso Cristo es mi modelo a seguir. Por eso cada que sufro, me acuerdo de que Él sufrió más que yo. Mi hermano sufrió más que yo, mas sin embargo, Él nunca desistió. Él fue fiel
hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ese es el plan de Dios para ti. Mira, hermano, si eres un llamado por Dios, Dios ha puesto un modelo para ti, para que lo sigas y lo imites. Amén. Si Cristo vino a la tierra, hermano, y fue introducido de vuelta en el cielo a través del sufrimiento, pero sin pecar, hermano, a nosotros de igual manera nos va a pasar, ¿verdad? Y nosotros sí pecamos. O sea, Cristo fue llevado al cielo nuevamente a través del sufrimiento, aunque no había pecado. ¿Qué nos espera a nosotros que sí hemos pecado? Amén. Con la diferencia, hermano, y nunca se te olvide esto. Por eso hay que explicarlo un poco más claro, porque decir, tienes que ser como Cristo, muchos dicen, me van a crucificar también. No, ella llegó la peor parte. Hermano, el precio más alto ya lo pagó. Tus maldades, mis maldades, Él las pagó en su totalidad en la cruz. Ahora ya Dios no espera verte a ti en una cruz también crucificado. No, Él ya lo hizo, Él ya hizo la peor parte. Él ya sufrió. Ahora a ti y a mí solamente nos resta, para poder ser introducidos en el cielo y en la gloria eterna, mantenernos firmes y fieles a Dios en sus mandamientos. Muchos dirán, pues nos tocó la parte más difícil, ¿no? Porque obedecer a Dios es una parte muy difícil. Para el que anda en la carne, sí. Para el que no lee la Biblia, sí. Para el que no ora, sí. Para el que no congrega, sí. Es difícil, es duro, es agobiante. Pero para el que vive en el Espíritu es un deleite permanente. Amén. Es el propósito, es la razón de su vida, hacer la voluntad de Dios. Si Cristo ya pagó la peor parte para mi salvación, y si ahora la Biblia lo único que me pide a mí es que le sea fiel a Dios y a sus mandamientos, entonces tengo que buscar el medio, el recurso para poder cumplir su voluntad. ¿Y cuál es? Estar pegado de Cristo. Estar pegado de Dios. Porque, hermano, tú no puedes hacer la voluntad de Dios ni cumplir el plan de Dios si estás alejado. No se puede, no vas a lograr llegar. Tus días están contados. ¿Verdad? De eso se trata nuestra devoción a Dios. Que reconocemos que sin Él nos morimos. Sin Él somos como esos pececitos que sacan del agua. En cuestión de minutos se ahogan. Amén. Así es un cristiano. Así debe de ser un cristiano. Es un lujo para ti y para mí que no podemos darnos, vivir alejados de Dios. Es un lujo. Es más, es como querer esta tarde ir al mall para muchos, quizás no para todos, y quererte comprar un traje de etiqueta nuevo y pagado en full. Es para muchos quizás imposible en este momento, ¿verdad? Porque no hay los medios. Nosotros no tenemos los medios en nuestra persona para poder cumplir la voluntad de Dios estando lejos de Dios. No podemos, no puedes, no vas a llegar. No podemos. Por esa razón Cristo envió al Espíritu Santo. Amén. Es el que va a estar con nosotros. Acuérdate de esto. Si no lees la palabra, si no oras, si no congregas, si no buscas de Dios, tu vida se va a ir apagando cada vez más como una veladora. Esa lucecita que Cristo encendió dentro de ti el día que te salvó, quizás la mechita ya está, mira, así por apagarse. Va a haber un día en el cual hasta el humito va a sacar y tu vida volverá a estar en tinieblas nuevamente. ¡Qué tragedia! Hermano, esta velita hay que soplarla. Hay que soplarla constantemente con la oración, con la búsqueda de Dios para que no se apague. Dijimos hace 2 semanas, si tu ojo es malo, estás en tinieblas. Si tu ojo es bueno, estás en la luz. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas predicamos de eso.
Esa es la realidad. Hebreos 4:15 dice, ya me dan unos minutitos más, ya voy a acabar. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién habla aquí? De Cristo, de Dios, nuestro sumo sacerdote. Que no es el Papa, no, es Cristo. Amén. Es Cristo. Él es nuestro obispo, Él es nuestro sacerdote. Amén. Amén. Y Él dice el escritor de los Hebreos, Él nos conoce en pocas palabras. Amén. Y Él se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Sin pecado. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la oración? Un solo sacrificio fue suficiente por los pecados. El justo, o sea, Él por nosotros, por los injustos. Él padeció por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tuvo que morir en este cuerpo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Él resucitó en gloria. Sí. En gloria. ¿Cómo no imitar, hermano, a nuestro hermano mayor? Lo que Pablo no quería, hermano, volviendo al texto, era que los discípulos desistieran de su fe. Ese es mi propósito cada domingo. ¿Sí? Ese es mi propósito, que tú no desistas de la fe, que no te des por vencido, que no te venzas, que te mantengas firme, que no abandones las cosas de Dios. Esa era la intención y el deseo de Pablo. Sí, ellos no estaban pasando sus mejores momentos. ¿Amén? Pero tenían que ver más allá de sus circunstancias, así como tú y yo tenemos que hacerlo en estos momentos. Ellos tenían, hermano, que dejarse transformar precisamente a través de esos malos momentos, ya que solamente a través de esto ellos iban a poder ser como ese árbol que iba a dar frutos. Hermano, el día que a través de todas estas situaciones que estás pasando en el presente, tú seas transformado por Dios, vas a ser un cristiano bien fructífero. ¿Sí? Vas a ser un cristiano que va a dar muchos frutos en el Señor. No le corras a la prueba. No le corramos a los tratos con Dios. Seamos fieles aún en medio de los tratos de Dios, porque es ahí donde el oro puro va a manifestarse el día de mañana. Es de ahí donde el verdadero fruto va a surgir. Amén. Hermano, las bendiciones de Dios, hablando de bendiciones, por supuesto, porque ya nos bendigo con toda bendición espiritual, no se va a dar a través de recitarnos las promesas de Dios constantemente y cada domingo. Se van a dar el día que tú y yo nos metamos al campo de batalla. Nos metamos dentro del molde de Dios y nos dejemos ser transformados. Y que le demos gloria y gracias a Dios por las cosas que nos pasan, que quizás muchas son tan desafortunadas que no quisiéramos estarlas viviendo, pero acuérdate de esto, a través de ellas Dios te va a transformar. Amén. Sí. El día de mañana, gracias a todo esto, tú serás una persona diferente caminando en la fe. Amén. Proverbios 4:18 dice, veamos lo que dice, mas la senda de los justos, se refiere a nosotros, es como la luz de la aurora. O sea, es como el amanecer de cada mañana. Usted se ha levantado a las 5 o 6 de la mañana y han visto como casi ya se está poniendo clarito el cielo. Es porque ya va a amanecer.
Así es la vida de los justos que están pasando por todo esto. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Hasta que son las 6, las 7 y las 8 de la mañana y vemos que ya el sol salió. Así es la vida de los justos. Hermano, ¿qué más nos da? Para concluir, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos queda a ti y a mí? Si ya hemos sido llamados por Dios para esta salvación, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle no? ¿No es para mí? ¿Yo no nací para esto? ¿Qué podemos hacer? Si la Biblia dice que irrevocables son sus dones y su llamamiento. Si la Biblia dice que no es el que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si hemos sido salvados tú y yo, ¿qué más nos queda? Por decirlo así. Porque yo veo el rostro de las personas y muchos como que no es con ellos el asunto. ¿Verdad? Es para todos. Amén. Si vivimos una vida sin Dios, acuérdate de esto. ¿Qué decidir hasta el día de mañana? Mejor me voy. Esto no es para mí, me retiro. Ok. ¿Qué te va a decir tu pastor? Pues que te vaya bien. Pero acuérdate de esto. No por irte vas a dejar de sufrir. Vas a dejar de enfrentar crisis. Amén. No por irte. De igual manera vas a enfrentar crisis, pero las vas a enfrentar solo y sin esperanza. Que es mejor. Pero si estamos con Dios, no porque las crisis van a dejar de llegar por estar en Dios, sino que ya no las vamos a pasar igual. ¿Sabes por qué razón? Porque ahora sabemos que Dios está con nosotros. Esa es, hermano, la gran diferencia. Nosotros decidimos, ¿seguimos o le paramos? Como dicen por ahí, ¿le seguimos o le paramos? No, pues le seguimos, como quiera Dios va con nosotros, ¿no? Amén. Las pruebas van a seguir llegando, la enfermedad va a seguir llegando, los conflictos van a seguir llegando, la persecución quizás va a menguar un poco, porque ahora ya no voy a estar con Dios, Satanás ya no me va a perseguir tanto, porque ya estoy con Él nuevamente, pero lo demás no va a parar. Piense lo que dice Hebreos 13 del 5 al 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. No te desampararé ni te dejaré. Lo dije al revés, pero lo mismo. Dice el 6, dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amén. ¿O sí? No, hermano. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Amén. Jesús dijo en una ocasión: más bien témele a aquel que puede lanzar tu vida al fuego, al infierno. Amén. Y ahí no se refería al diablo, se refería a Dios. ¿Sí? No le temas al hombre. Él no puede hacer más. Leamos versículo 30 y con esto terminamos. Versículo 30 y 31 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, existe algo que debe de llamar nuestra atención en esta mañana, y es el hecho de que siendo quien eres o quien eras, Dios ya te había apartado, porque de eso habla Pablo en el contexto. Amén. Él habla de un llamado, ¿se acuerdan? Amén. Él ya te había apartado para este llamado. Él ya te había llamado para que tú le conozcas y sin importar lo que había sucedido antes en tu vida. ¿Y sabes lo que hizo Dios? ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios
decide cargar con tus culpas y hacerte justo. Amén. ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Porque a Él le plació. Amén. A Él le plació. Decir, ¿sabes qué? Por aquel yo pago. Y no solamente pago por Él, sino lo hago justo. Es como que tú vas a un restaurante y ves una familia en una mesa comiendo y llegas tú y le dices al mesero, dame la cuenta de esa mesa. Y luego la cara de la familia cuando ve que alguien le pagó su cuenta. ¡Oh! ¿Quién pagó? Alguien ya pagó, no sé cómo. Pero lo primero queremos saber, ¿quién fue? ¿Quién fue que pagó? Y todos volteando a ver quién fue. Y si no lo conoces, pues lógico no vas a saber. Pero alguien pagó. Así, de esa manera, nosotros debemos de captar nuestra atención. ¿Quién pagó? Cristo. Amén. Él pagó por nosotros. Amén. Amén. A Él le plació. Además, Romanos 11:29 nos dice literalmente que eso, o sea, el hecho de ser quien éramos o quien somos, no logró impedir el llamado que Dios tenía para nosotros. El versículo 30 dice, Él te llamó por lo que de antemano Él te predestinó, Él te justificó de tus faltas y te glorificó sentándote en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, te digo una cosa. En aquel día yo me voy a sentir un miserable cuando esté en la presencia de Dios. Cuando esté sentado a la mesa en las bodas del Cordero. Amén. Es más, me siento todavía hasta la fecha de que Dios me puso en un lugar donde sé que no me merezco, donde sé que no hice ningún mérito siquiera para estar en Él. Imagínate. Él nos sentó en un lugar a ti y a mí donde jamás nos imaginamos estar. Efesios 2:6 lo dice de esta manera. Dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un pecador, un malvado, un borracho, un alcohólico, mujeriego no fui mucho, pero drogadicto, ladrón, porque a veces también me las gastaba robando, sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Vas tú a creer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Amén. Dios lo hizo. Y Dios lo quiere hacer contigo también. Amén. Por eso no determines ya de antemano, o sea, no te le adelantes a Dios, declarando ya tu futuro y tu destino. Porque a Dios le ha placido. Amén. Llamarte a un lugar, a estar, que ni tú ni yo somos dignos de estar ahí. Tu vida puede cambiar hoy, tu destino puede cambiar hoy, solo está en que tú le pidas a Dios. ¿Sí? No te margines por tus propios pecados, no dejes que tus culpas, que tus faltas, que tus pecados te condenen ya desde ahorita y te digan, tú no eres digno, tú ya estás perdido, para ti no hay esperanza, tú vas a sembrar todo, vas a cosechar todo lo que sembraste. No. Créele a Dios, Él ha venido aquí para salvarte. Amén. Para darte una oportunidad de vida, para que vuelvas a Él y para que no permitas que todas estas cosas determinen tu futuro eterno. Hay esperanza para ti, tú puedes cambiar. Amén. Puedes cambiar tu destino eterno. Solamente cree y confía en Cristo y Él está aquí para hacerlo. Amén. Amén. Pero yo no puedo hacerlo. Yo no puedo introducirte al cielo. ¿Sí? Si fuera a pagar una cantidad para llevarte al cielo, que no la tenga, la pido prestada.
Pero no se trata de eso. El pastor no te puede salvar. Mira, hermano, venir a la iglesia no te va a salvar. Leer la Biblia, a menos que la escudrillen y la digieras bien y la recibas, sí, pero leer la Biblia no te va a salvar. Decir que eres cristiano no te va a salvar. Decir amén, gloria a Dios, no te va a salvar. Venir a la clase los miércoles no te va a salvar. Ir a la oración el viernes no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es cuando tú le pidas a Dios, te humilles a Dios y le pidas que te salve. Amén. Y se lo pidas de corazón y Él te salva. Amén. ¿Eh? Hermanos, sin todo lo que nosotros hacemos para Cristo, no es porque nosotros lo queremos o lo planeamos, es algo que ha sido producto de la salvación que Él nos ha dado. Cuando sabemos que somos salvos, que hemos sido salvados por Dios, de ahí ha surgido el deseo de hacer lo que hacemos para Dios. Ese no viene solo, ese no se compra en la tienda de la esquina, ese no se compra en rebajas, ese viene de Dios, el llamado viene de Dios y de ahí el fruto de la salvación. Hermano, la Biblia dice que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. ¿Para quién? Para los que son llamados por Dios. Y que todo va a obrar a nuestro favor, de acuerdo al capítulo, versículo 28, en el cumplimiento de este llamado. Amén. O sea, todo va a obrar para bien. Si tú estás en Cristo, todo va a obrar para bien al final. Amén. Y no estoy hablando de que vas a ser bien bendecido, que vas a poder tener abundancia en esta vida. Yo creo que Pablo no se refería a eso. Pablo no se refería a eso. Pablo se refería a la vida abundante que la salvación ha traído a tu vida. Amén. Y el cumplimiento de ella. A eso se refería. Amén. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Pablo concluye diciendo hasta este punto del mensaje: si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? A ver, ¿quién? Nadie, hermano. Nadie. Si tú estás con Cristo y Cristo está en ti, ni el mismo infierno va a poder detenerte. Nada ni nadie. Y esa es una pregunta un tanto categórica del apóstol Pablo, porque la esencia de sus palabras son en sí: si este llamamiento viene de Dios para ti, hermano, aunque el diablo y el infierno se levanten, aunque se pongan en huelga mientras tú regresas, aunque se levante un mitin en el infierno para traerte de regreso, porque es lo que Satanás quiere, traerte de regreso. O aunque tu propia familia se levante en tu contra por ser cristiano, o aunque tu trabajo, tu carrera universitaria, aún tus propios prejuicios, ay, ¿qué van a decir? Y tus propias dudas, hermano. Todo, dice Pablo, todo lo que se venga a oponer para detener el llamado que Dios tiene para ti, nada va a impedir que ese llamado se cumpla. Amén. Porque esto no es una membresía. Esto no es una membresía del gimnasio que muchos por cierto compran y nomás la compran y no van. Ay, si mira mi ID para ir al gym cada mensual. Si quieres vas, si no, no vas. ¿Sí o no? Esto no es así, hermano. No. Dios no te vendió una membresía. Esta salvación no consiste en una membresía. Consiste en un llamado de Dios que viene de arriba. Amén. Donde tú sabes que así como el que compró la membresía para el gimnasio sabe que si no va, aún estando pagando cada mes, se va a poner enfermo y gordo con el tiempo. Si no va al gimnasio, aún así el creyente sabe que si no atiende el llamado de Dios, se va a enfriar en la fe y se va a alejar de Dios. Y va a perder su destino eterno.
si es que desobedece a Dios en este llamado.